Hola a todos, bienvenidos al curso de farmacología. Mi nombre es Marta Santa Cruz Ronceros y en esta oportunidad les voy a dictar la clase de manejo farmacológico de la tuberculosis. Como todos saben, la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente y muy importante en nuestro país. Se encuentra asociada a muchos diagnósticos diferenciales en los cuales están incluidas otras enfermedades muy diferentes a esta. ¿Por qué se encuentra asociada a estas enfermedades? Porque también porque se va a tener muchas formas de presentación. Puedes tener hasta la forma más inusual, hasta la enfermedad más rara, simplemente se puede tratar de una simple tuberculosis. Tenemos dos formas de presentación en esta enfermedad. Tenemos la forma de presentación pulmonar, que es la más común y la más frecuente, y la forma de presentación que es la forma extrapulmonar. En este caso, con la extrapulmonar me refiero a todo el organismo, a todo nuestro cuerpo, desde la piel hasta el órgano más interno y más recóndito de nuestro organismo. Puede desarrollarse en cualquier parte de él. Esta enfermedad está asociada mayormente a una mala nutrición, a una mala alimentación. ¿Por qué? Porque es un factor predisponente para que este bacilo pueda desarrollarse mucho más fácilmente dentro de nosotros, en nuestros pulmoncitos. La enfermedad en sí no es de la primera vez que te va a dar, al momento de que tú has tenido contacto con el bacilo te vas a enfermar, no. Esta enfermedad nosotros podemos tener una primoinfección, pero nuestro organismo, como está preparado y está bien en el sistema inmune, nuestro sistema simplemente lo va a aislar y lo va a tener ahí como un recuerdo de que alguna vez tuvimos contacto con esta enfermedad, con el bacilo mejor dicho, porque no llegamos a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en las personas que se encuentran bajas de defensas, como por ejemplo alguna persona malnutrida, o como personas que se encuentran que tienen alguna enfermedad autoinmune o que toman algún tipo de medicamento que les disminuya la inmunidad, van a tener más probabilidades de poder desarrollar esta enfermedad que otras. Por lo tanto, entonces sería un factor de riesgo la nutrición del paciente. Y otro factor de riesgo sería también las medidas higiénico-dietéticas. Las medidas higiénicas, ¿por qué? Porque es muy importante tener una buena higiene dentro en nosotros. Es importante el lavado de manos más que todo, no solo para evitar la tuberculosis, sino para evitar cualquier tipo de enfermedad. Está comprobado que el lavado de manos puede disminuir en un 30% la transmisión de algún tipo de enfermedad. Entonces pongámonos a pensar un poco que solo lavándonos las manos podremos evitar muchas enfermedades, no solo la tuberculosis. Ahora bien, pasemos a qué es la tuberculosis en sí. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad crónica que afecta más que todo, en mayor frecuencia, no exclusivamente, a los pulmones. Es causada, como todos ya sabemos, por el Mycobacterium tuberculosis y se transmite de una persona a otra, como por medio de las gotitas de Fluch, que son esas pequeñas gotitas que contienen a los microorganismos y que las personas con la enfermedad activa van a expulsar al estornudar o al toser. Y estas, al estar de repente una persona sana junto a ellas, va a poder entrar en contacto con el bacilo, y de acuerdo a lo que ya les mencioné anteriormente de la nutrición y las medidas higiénicas, va a poder desarrollar o no la enfermedad. Entonces, vamos a pasar ahora a ver al protagonista, vamos a conocer al protagonista principal de esta enfermedad, que es el Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, porque fue descubierta por un científico llamado Robert Koch. Entonces, es importante conocer las características. ¿Por qué? Porque así podemos diferir muchas cosas de este bacilo. Por ejemplo, es una bacteria intracelular, o sea, vive dentro de nuestras células, no se va a desarrollar fuera de nuestras células y es un aerobio estricto. Por lo tanto, esta bacteria necesita oxígeno para poder vivir, y es por eso que su mayor presentación y frecuencia es en los pulmones, porque en nuestros pulmones hay mayor cantidad de oxígeno, sobre todo en la parte superior de nuestros pulmones, que es donde hay mucho más oxígeno y menos CO2. Por eso es que también van a haber más lesiones en los lóbulos superior y parte del medio que en el inferior.
Entonces, vamos a ver por esto que la enfermedad se va a localizar mayormente dentro de nuestros pulmones. Otra característica de este bacilo es que tiene forma de bastoncillo, y por eso es que se le llama bacilo. Tiene una forma de bastón alargada, como podemos ver en esta imagen, y es por eso que se le da ese nombre, ¿no?, de bacilo. Es una molécula muy pequeña, mide entre 0.5 y 0.3 micras. Por eso justamente es que va a ser una bacteria intracelular. Mayormente va a invadir nuestras mitocondrias, porque ahí es donde se hace la respiración celular y en donde hay oxígeno. Y esta última, se podría decir, característica importante es que le resiste a la decoloración con alcohol y ácido. Es una decoloración es una bacteria, ácido-alcohol resistente. Por lo tanto, va a ser visible justamente con una tinción especial, que es la tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Qué es lo que contiene esta tinción? Tiene azul de metileno y tiene la fucsina como principales componentes, ¿no? Y esto va a hacer, ¿qué van a hacer? Van a decolorar. Entonces, al momento de decolorarla, nosotros vamos a poder ver a este bacilo como pequeños hilitos alargados y de color fucsia en todo un medio azul. Ahora vamos a hacer una breve recuento histórico de lo que fue la tuberculosis en nuestros últimos siglos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el siglo XVIII. Vamos a ver que la tuberculosis es una enfermedad conocida desde la Edad Media. Anteriormente el tratamiento constaba más que todo en medidas dietéticas, como les comenté anteriormente, e higiénicas. Había sobre todo lo que son las curas climáticas, como podemos ver aquí, las curas climáticas. ¿Por qué? Porque no había un tratamiento específico o una pildorita específica que pueda curarnos de esta enfermedad. También se encontraban los sanatorios, pero en estos sanatorios eran muy precarios, eran formas muy incipientes de lo que se podría decir lo que es ahora un hospital. Eran pequeñas casas, eran cuartos en donde se aislaba más que todo a los pacientes con esta enfermedad, más no se les trataba porque, como les comento, no había una cura específica para esta enfermedad. Se hicieron los dispensatorios para poder ayudar a estos enfermos, y también las personas preocupadas por la cantidad de muertes que había en esos siglos, en esa época, se organizaron en grupos para poder luchar contra la tuberculosis, tratando de debatir y ver qué era lo mejor para estas personas, de ver, a pesar de que no había una cura, de ver alguna medida que se pueda tomar para evitar que se siga expandiendo. Y por último tenemos a la colapsoterapia, que eran cirugías donde colocaban objetos dentro del pulmón con la idea de, según estas personas, eliminar la enfermedad. Sin embargo, esta teoría supuestamente de que se iba a eliminar la enfermedad poniendo cosas dentro de nuestros pulmones no estaba obviamente basada en un hecho médico. Por lo tanto, no tenía una base, no tenía algo con lo que simplemente pueda curar la tuberculosis. Es por eso que colapsó y simplemente se dejó de hacer. Posteriormente fueron pasando los años, se crearon en el siglo XIX las casas de sanación, llamadas así. Ya no eran llamados sanatorios, eran llamadas casas de sanación, que eran como hoteles de lujo en donde la gente, generalmente las personas adineradas. Ojo, porque ahora, por ejemplo, la tuberculosis está asociada a las personas de bajos recursos, pero antes la tuberculosis era una enfermedad general, se basaba mayormente en muchas personas, se basaba a todos, no había estrato social que no pueda afectar la tuberculosis, ¿no? En el siglo XIX, obviamente estamos hablando, ahora ya no, ahora está un poco más controlada y un poco más limitada a ciertos estratos. Anteriormente, como les comento, afectaba a todo el mundo, niños, jóvenes, embarazadas, hombres, mujeres, a todos. Entonces, continuando,
les daban en estas casas se les daban alimentaciones balanceadas, adecuadas. Eran lugares donde el clima era cálido, generalmente en el campo, ¿no? En donde era soleado, ahora lo que le podemos decir la selva, ¿no? Perdón, la sierra. Entonces se adecuaban estas casas para que las personas que puedan pagar su estancia dentro de ellas se instalen y puedan estar allí. Lograban una curación de más o menos aproximadamente 50%, sin tratamiento, ojo, no tenían ningún tipo de tratamiento, lo único que tenían era el clima cálido y la dieta balanceada, nada más. Entonces, de 100 personas que podrían habitar en una casa, 50 de esas personas se curaban completamente, a pesar de no recibir su tratamiento. Vamos a tener las casas de curación que aparecieron a finales del siglo XIX, ¿no? En los años 1899, 98, 1901 y así sucesivamente. También cabe recordar que en el año de 1881 se descubre al bacilo, porque en el siglo XVIII no se sabía qué era lo que causaba la enfermedad en sí. Solo se sabía que era una enfermedad que causaba tos, que de cierta manera no sabían tampoco cómo se transmitía. Entonces, en el siglo XIX fue el siglo en el que se descubrió al bacilo con la combinación de azul de metileno, fucsina y anilina, que es la coloración que hoy llamamos silnice. Y en el año de 1882 se decretó a raíz de todos estos descubrimientos que también porque también se descubrió que se podía transmitir por vía respiratoria. El Día Mundial de la Tuberculosis se decretó un 24 de marzo de 1882 y desde ese momento todos los años se celebra ese día. Sin embargo, se le cambia por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, porque no se debe celebrar a la enfermedad, sino lo que se celebra es la lucha contra esta enfermedad. Bien, ahora, la tuberculosis en el siglo XX. Bueno, aquí vamos a ver un poco más, vamos a avanzar un poco más. Como podemos ver en esta imagen, en esta pequeña imagen en blanco y negro, esta es la razón por la cual creían que las medidas que les comenté anteriormente, dietéticas, lograban curar la enfermedad. Por ejemplo, en este centro que vemos aquí, vemos a todas las personas simplemente que están acostadas en sus camas, tienen una pequeña repisa a su costado y están están al sol. Como podemos ver aquí está el sol y hay unos ventanales enormes para que circule el aire, para que puedan circular el aire. Era solo eso lo que recibían en esas casas de sanación, ¿no? Y que posteriormente en el siglo XX también, al principios, se producía. Pero en este siglo, mayormente lo que sobresale más es que en el año de 1921 se va a producir la vacuna contra la TBC, que es la BCG. Entonces ya con esto se puede de cierta manera evitar un poco la propagación de esta enfermedad y se puede evitar que los niños sean afectados por ella. También en el año de 1944 se creó, mejor dicho, el primer medicamento para la tuberculosis, que era la streptomicina, exclusiva para esta enfermedad. Obviamente tenía una conversión bacteriológica de solo el 14%. Sin embargo, luego en el año de en ese mismo año se descubrió también al PAS y se asoció junto con la streptomicina. Por lo tanto, al asociarla al PAS con la streptomicina, logramos una curación en el 70% de los casos. Y solo la streptomicina lograba, como les comenté, la curación del 14%. Entonces, se pudo ver que la asociación de los medicamentos lograba una mejor adherencia al tratamiento y por lo tanto los pacientes tenían más posibilidades de curarse que solo con la monoterapia. En el año del 52 se desarrolló posteriormente la isoniazida, luego se desarrolló el etambutol, que tenía una mejor tolerabilidad y tenía una curación ya no del 70, sino del 90% asociado con los otros medicamentos ya producidos. Y también porque producía una baja toxicidad.
Mayormente, ¿por qué? Porque los otros medicamentos producían una molestia, ¿no? Entonces, justamente por la adecuación al tratamiento, mientras el organismo se adecuaba. Y también en el 80 ya se desarrolló el uso de la rifampicina. Y como podemos ver aquí, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la rifampicina, el etambutol, la isoniazida, son 3 de los medicamentos que se utilizan actualmente en el tratamiento de la tuberculosis, en primera instancia, claro. Bueno, ahora vamos a ver bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis. Es muy importante saber esto, ¿por qué? Porque vamos a saber debido a qué se hace el tratamiento, porque no es solo hacer un tratamiento y dárselo al paciente, es también a saber por qué se lo estamos dando. Entonces, una base bacteriológica, como ya les estuve comentando antes e introduciendo antes, es uno y muy importante la asociación de fármacos. No le podemos dar una monoterapia al paciente, porque eso va a hacer que se produzcan resistencias. Entonces, va a prevenir. La asociación de fármacos previene la aparición de resistencia del bacilo. Entonces, esto va a evitar que se le pueda dar muchos medicamentos va a evitar que se desarrolle más la enfermedad. En segundo lugar, vamos a tener también que el tratamiento debe ser prolongado. ¿Por qué prolongado? Porque así vamos a evitar la acción, vamos a hacer que actúe, que el medicamento llegue a sus concentraciones máximas y que actúe sobre todas las poblaciones bacilares, y va a evitar también una recaída. Y por tercera parte vamos a tener la administración en monodosis. ¿Por qué? Porque la administración en monodosis va a hacer que este medicamento llegue a sus picos máximos séricos y va a tener efecto posantibiótico. Va a facilitar también la supervisión del personal médico de nuestro paciente para que así pueda saber si está llevando bien el tratamiento o no. Entonces, en conclusión, la quimioterapia moderna de tuberculosis debe tener como consecuencia lo siguiente: lo que ya les comenté anteriormente, que es la asociación de fármacos, el tiempo de tratamiento prolongado y el alto poder bactericida y esterilizante que puede tener el tratamiento y que debe tenerlo, el bajo costo y un bajo número de recidivas y la buena aceptación y adherencia que pueda tener el paciente al tratamiento. Es muy importante esta enfermedad porque es costeada por el Ministerio de Salud, entonces el costo va a ser importante también. El dinero que puede tener el Estado para poder costear este tratamiento es de nosotros, en realidad con los impuestos que pagamos. El Ministerio actualmente, en los pacientes con tuberculosis, MDR o con extradrogo resistente, hay medicamentos que solo una sola pastilla cuesta 300 soles, como por ejemplo el Inesolid. Y el paciente no lo utiliza una vez, lo utiliza 2 veces al día durante 2 años. Imagínense, un solo medicamento y el paciente utiliza entre 8 a 10 medicamentos. ¿Cuál sería el costo? Sería muy alto. Entonces es por eso que se debe tener también un bajo costo en el tratamiento para que pueda ser efectivo y pueda llegar a todas las personas. Porque sabemos que el tratamiento de la TBC es gratuito y le cuesta al Estado. También tenemos el programa DOTS, que es el tratamiento directamente supervisado. Porque tampoco no es cuestión de agarrar y darle al paciente todas las pastillas y que se vaya a su casa, porque nosotros no vemos si ellos lo toman o no. Entonces, el personal de salud es el encargado de administrarle o darle al paciente sus pastillas para que las tome, y tiene que tomarlas delante de ellos, para evitar que el paciente abandone el tratamiento. O también es importante una prueba de sensibilidad. El uso de las pruebas de sensibilidad son muy importantes y ya lo vamos a ver más adelante por qué y para qué. Es importante que el paciente tenga una prueba de sensibilidad para poder administrarle un buen tratamiento y llegar al tratamiento individualizado, que sería lo esencial en nuestro caso. Sin embargo, ahora no se utiliza, no se llega muchas veces a un tratamiento para un solo paciente. Bueno, por el momento esto sería todo.
y vamos a continuar más adelante con lo que sería en realidad nuestro tratamiento para la TBC.